tanto lo que tiene que ver con la inflación minorista, el IPC, que estuvo en el 4%, la inflación núcleo, aquella que no contiene los precios estacionales o regulados, que estuvo algo por debajo, en el 3,8%, y también otro dato muy relevante, la inflación mayorista, que en el mes de julio, según informó el INDEC a fin de la semana pasada, fue del 3,1%, por encima del mes anterior. Bueno, en base a toda esta combinación de números es que los analistas empiezan a ver qué es lo que puede seguir en esta carrera descendente de la inflación. Para hablar de eso estamos en comunicación con Lautaro Moschet, economista de la Fundación Libertad y Progreso. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día para todos, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué previsión hay con respecto a la inflación en base a toda esta ensalada de números que estamos tirando? Digamos, ¿hay una previsión de que este sendero de desaceleración se siga acentuando? Bueno, a ver, agosto de por sí va a ser un mes algo más complicado debido a que tenemos nuevamente algunos precios regulados, ¿no? Que van a afectar al índice, entre ellos Ujú. combustible, algún componente electricidad, gas. En lo que es la región del Gran Buenos Aires tenemos los incrementos en el transporte público, en concreto colectivos, con lo cual es esperable que la inflación de agosto esté por encima de lo que fue la inflación de julio. Ahora bien, en lo que es la inflación núcleo está la gran incógnita o el dato más relevante que quizás podemos llegar a contemplar, dado que justamente nos va a indicar cómo vienen los precios en general, ¿no? Es decir, pese a este ajuste de precios relativos que tenemos en lo que son regulados, vamos a ver cómo siguen Ujú. el núcleo, valga la redundancia, del sistema de precios, ¿no? Y ahí estamos viendo que el panorama empieza a complejar algo en relación a ese camino descendente que tuvimos durante el primer semestre del año. Vemos que entre mayo y julio la inflación núcleo estuvo en 3,7 durante mayo y junio y en julio estuvo en 3,8. Lo cual ahí estamos viendo que el índice de precios comienza a estancarse o al menos a permanecer en valores, digamos, bastante estables. Entonces, junio hacia la baja, que comienza a estancarse y hacia adelante puede ser que tengamos un descenso, sobre todo en lo que es septiembre, dada la reducción del impuesto país. Estimamos que puede haber una baja en torno al Bien, 5,8. Lautaro, vamos a tratar de corregir un poquito el audio porque no te estamos recibiendo bien. Le pido ahí a la producción si puede ir ocupándose de eso. Mientras tanto, ahí marcabas dos puntos centrales. Por un lado, el tema tarifas, que como se sabe es el punto crítico para, digamos, para mantener la desaceleración de la inflación, y también el dato de la inflación núcleo, que está de algún modo estabilizado en ese 3,7, 3,8. Esa es una de las advertencias que vienen haciendo muchos analistas en el sentido de ver si hay modo o no de quebrar ese nuevo piso que se formó, ese 3,7 para la inflación, que no tiene factores coyunturales, es decir, que no tiene ni precios regulados ni precios estacionales. A ver ahí si recuperamos el contacto con Lautaro Moschet. Lautaro, ¿hay un nuevo piso para la inflación? Digamos, ¿ves ese fenómeno que mencionan algunos analistas en cuanto a que hay una barrera alrededor de ese número del 3,7, 3,8, que el gobierno hasta ahora no ha explicado cómo va a ser para atravesar? Bueno, a ver, la verdad es que estamos viendo que en los últimos meses la política monetaria fue algo expansiva, Ujú. dado que el gobierno estuvo desarmando todo lo que fue los pasivos remunerados y eso implicó a su vez también una baja en la tasa de interés que contracara tuvo una expansión en la base monetaria, ¿no? Entonces, si uno se fija, desde que hubo la última baja en la tasa de interés al 40% en el mes de mayo, el tipo de cambio también se fue elevando. Y recordemos que el tipo de cambio lo que hace es ver la contracara de Ujú. lo que es la Claro. depreciación del peso, ¿no? Entonces, si el tipo de cambio aumenta, nos está indicando que tenemos una depreciación de nuestra moneda
con lo cual eso a su vez repercute sobre la inflación, porque la inflación no es nada más ni nada menos que el reflejo de la depreciación del peso. Con lo cual, si bien es cierto que en estos últimos 2, 3 semanas hubo una recuperación del peso en relación al dólar, o al menos pudimos que se consolide alrededor de 1.300 pesos después de Ujú. haber estado en 1.500. Bueno, la verdad es que hace 2 meses atrás estaba en torno a 1.100, 1.200 pesos, Claro. con lo cual ahí tenemos una depreciación que se va a ver reflejada en la inflación y probablemente en este nuevo piso que estemos encontrando, ¿no? Bien. Ahora bien, si el gobierno quiere salir del cepo Ujú. con una baja brecha cambiaria, bueno, va a tener que hacer un esfuerzo muy grande en absorber nuevamente pesos de forma tal de que eso logre sacar la liquidez de la calle, a su vez disminuir los tipos de cambio financiero y ahí salir con una brecha chiquitita, con lo cual un salto cambiario pequeño lograría la unificación Bien, cambiaria. ahora allí, Lautaro, aparece un discurso oficial que dice, ya hicimos todo lo que había que hacer, ya con este nuevo esquema por el cual la base monetaria amplia en algún momento va a coincidir con la base monetaria y allí cuando no haya ese excedente de pesos, la inflación va a desplomarse, pero ya hicimos todo lo que había que hacer. Estoy citando palabras textuales, por ejemplo, del vocero presidencial Manuel Adorni. ¿Coincidís con esa visión? ¿Es solo cuestión de Bueno, a ver, tiempo? ahí hay una cuestión interesante y es la definición, como bien marcaste, de lo que es la base monetaria y la base monetaria amplia, que es un Ujú. tecnicismo, ¿no? Porque la verdad es que para el común de la gente es muy difícil explicar en palabras sencillas, pero básicamente la definición de base monetaria amplia implica que todavía queda cierto margen de emisión Ujú. de pesos, ¿no? Entonces, ese margen precisamente todavía nos dice que la base monetaria puede incrementarse en torno a 8 billones de pesos, que o para relacionar justamente este número, es la cantidad de letras del EFIS que tienen las entidades financieras en su poder, ¿no? Entonces, si estas entidades desean tener liquidez, ya Ujú. se entregan las LEFIs a cambio al Banco Central y el Banco Central a cambio de eso tiene que emitir pesos. Es cierto que una vez que se terminen de ese stock, se termine de emitir, si se quiere, o si los bancos prefieren quedarse con esos instrumentos, con esas letras, bueno, una vez que eso ocurra, efectivamente ya no va a haber más emisión monetaria, según lo que plantea el esquema monetario actual, y en Ujú. consecuencia es Claro. cierto que el peso debería apreciarse o mantenerse en su valor actual o el que sea en ese momento. Pero Ujú. mientras tanto, creo yo que todavía queda margen para que sigamos teniendo esta inercia inflacionaria, si se quiere, para poder, o al Ujú. menos hasta que podamos converger a una inflación baja. Bien, con lo cual, si es que solamente falta tiempo, como dijo Adorni, se ve que falta bastante tiempo todavía. Lautaro, te agradecemos muchísimo estos minutos. Por favor, un placer, hasta luego. Lautaro Moschet, economista de la Fundación Libertad y Progreso y El Sendero de la Inflación. Enseguida volvemos.